Capítulo 5. Penas de amor amazónicas. Estaba solo en la vida. Una vez más, mis últimas esperanzas de escaparle a esta puerca soledad se habían quedado odiándome en París, y para colmo de males, con mucha razón. La princesa franco-colombiana no quería saber más nada de nosotros. El canto de los pájaros, el zumbido de las moscas y mosquitos, el calor aplastante ya insoportable a partir de las 8 de la mañana, el griterío constante de los Peking Boy, niño pequeño en el dialecto taqui-taqui, el mosquitero hediondo de la hamaca pegándose a mi piel, el volumen invasivo de la televisión satelital de los curas en la pieza de al lado, en fin, una y otra maldición que me recordaba que seguía vivo en medio de esta infernal nada verde. A menos de 5 minutos de marcha comenzaban kilómetros y kilómetros de selva virgen, extensiones sin rastro alguno de humanidad, una especie de desierto de leuciano amazónico que me tocaba transitar y padecer. Necesitaba definitivamente aprender a vivir conmigo mismo. Me encontraba devastado por la soledad, aislado y lejos de todo, sensación que redescubría en cada uno de mis actos cotidianos. Me tenía prohibido a mí mismo pagar por compañía, y en cuanto a las otras mujeres, bien sabía que no podía llevar conmigo nada, ni persona, ni sentimiento, ni objeto del cual no pudiera desprenderme al momento de efectuar en el aeropuerto de turno mi próximo check-in de salida. Además, tardé cierto tiempo en darme cuenta de ello. Para no faltar a la verdad, no quería o no podía estar con nadie. La princesa seguía apareciendo detrás de cada árbol, debajo de cualquier piedra, al inicio de cada sendero, a cada instante. Moría de desamor, día a día en esta selva del carajo en donde toda vegetación crecía de manera galopante. Paradoja de la vida, yo en cambio me marchitaba de tristeza. La imposibilidad de visualizar el horizonte, este no poder contemplar realidad alguna más allá de los 10 metros sin darme de bruces con la maldita selva, me colocaba en una situación de no horizonte en mi vida, en una especie de punto muerto en el tiempo. Pensaba que la tristeza no tendría fin, que el diablo blanco dominaría mi alma para siempre. Escribía. Entonces escribía desenfrenadamente hasta 10 horas por día. Escribir en cada momento libre para superar el miedo, la falta del prójimo que me quemaba los pulmones, el quiebre emocional en el que me hallaba, el pánico total ante el abismo. Escribir para vivir. Escribía cartas, libros inconclusos, artículos, y escribía desde mi desierto, como nunca antes me había mostrado ante los que creían o decían conocerme. Necesitaba olvidar la nada que me rodeaba, distraer esa siniestra angustia que me tenía agarrado del cogote, detener de alguna manera, como sea, el diabólico descenso del techo de mi celda occidental. Escribir para no sentir que la burbuja continuaba cerrándose, el paso previo al suicidio, según lo describían los propios amerindios. Creaba entonces horizontes imaginarios, diálogos invisibles con amigos de la infancia que pudiesen traspasar el muro selvático que se extendía más allá en lo impenetrable. Aunque me hallaba en plena selva amazónica latinoamericana, me encontraba en Francia. Vestigios de una de las tantas locuras, otra porción del planeta que había terminado arrodillándose ante el poder de Occidente. La Guayana francesa, la última porción continental europea en América Latina. Maripazula, una de las ciudades más surrealistas y tóxicas
del mundo. Y por cierto, apuesto que entre las más caras del planeta. En Maripazula se pagaba una fortuna un kilo de tomate o de lechuga, o bien su equivalente en gramos de oro, porque además del euro estaban los benditos gramos de oro, la divisa que manejaban los garimpeiros, o sea, los buscadores de oro, y las prostitutas. Selva adentro, en los límites de la frontera amazónica con Brasil, el imperio del oro edificaba pueblos enteros, una especie de lejano oeste del siglo XXI, en donde la gente se paseaba armada en las calles. La mayoría de los habitantes de estos pueblitos perdidos resultaban ser mano de obra brasileña y algún que otro negro venido del Surinam. ¿Cuánto vale este cuatriciclo?, había preguntado al segundo día de haber desembarcado en Maripazula a un negro de origen haitiano que trabajaba en un cabaret, en el cabaret de Chez Madame Nené, así lo llamaban. 450 gramos, me contestó el hombre. ¿Gramos de qué?, volví a preguntar con cara de no entiendo de lo que me estás hablando. De oro, ¿de qué va a ser?, me respondió el negro de mala manera. Podrían ser de cocaína, de merca, como le dicen en el barrio, pensé para mis adentros. ¿Y cuánto vale un gramo? Entre 10 y 15 euros, me contestaron por ahí. Depende de su cotización. ¡Ah, la mierda! Y me fui repreguntándome otra vez para mis adentros a dónde mierda había ido a parar. Las prostitutas, en su mayoría dominicanas, que trabajaban en los aledaños o bien en el mismo cabaret, también cobraban en gramos. Los prostíbulos de la zona amasaban fortunas, militares y docentes franceses, los mismos garimpeiros, algún que otro funcionario del Estado, amerindios, negros, latinos, etc., constituían su asidua clientela. Las prostitutas juntaban dinerales que terminaban gastando en alcohol u otras tonterías que le permitiesen olvidar la realidad en la que vivían. El poco resto que les quedaba lo enviaban a su familia en sus respectivos países de origen. Eternamente disconformes con la ayuda que lograban girar, terminaban atrapadas durante años en un círculo vicioso, del cual siempre se prometían salir al mes siguiente. La mayoría jamás lo lograría. A principio de mes, cuando el Estado francés pagaba las subvenciones sociales mensuales a los amerindios u negros cimarrones, estos franceses, por supuesto, o bien cuando los docentes recibían el depósito de su sueldo, o bien cuando los buscadores de oro recibían su paga, un ambiente dionisíaco se apoderaba de Maripazula. El pueblo amanecía con gente durmiendo en los caminos de tierra, más de uno con algún fajo de euros asomándose en los bolsillos. Mucho dinero dando vueltas. Los salarios de los funcionarios o docentes de la Guayana francesa eran pagados con un adicional de 40% por trabajar en un territorio de ultramar. De esta manera, el Estado francés paga aproximadamente 2.000 euros de salario base a cada docente primario recién recibido. Ya les decía yo, mucho vil metal dando vueltas, mucha diversión y mucha, pero mucha droga. Los funcionarios públicos llegados de las ciudades no duraban in situ. La rotación del personal resultaba espeluznante. O bien algunos huían despavoridos a los pocos meses, o bien terminaban totalmente dementes. Moneda corriente era saber que algunos del personal del cuerpo docente de todas las edades se acostaban con adolescentes menores de 16 años. El jefe me había pedido poner las cosas del Estado francés en orden, ni más ni menos, pero para mí
todo resultaba un reverendo quilombo. No sabía ni por dónde empezar. Tantos problemas por todos los frentes y para colmo de males, el maldito techo, el de mi propia celda, que ni bien llegadito a la selva ya comenzaba a descender peligrosamente. Buenas noches. Disculpe por llamarlo a estas horas. Eran las 3 de la mañana. Soy el jefe de la Gendarmería de Maripazula. Le estoy tomando declaración a uno de los imputados en una riña callejera por un asunto de drogas, más exactamente de crack. Uno de los implicados es el árabe Nassim, uno de los drogones y dealer del pueblo. Sí, lo conozco bien, señor, dije. El otro es un maestro de 3er grado. También le conozco bien, capitán. Sería conveniente, creo, que presencie la declaración del primero. Voy para allá, capitán. Casi 3 años en este pueblo de locos. Demasiadas veces me había encontrado al borde de la locura o de la lujuria. Lo mismo da cuando uno camina por la cornisa. Algunas veces concluía que este conchisumadre estado de asfixia ya preexistía dentro de mí desde niño, tal vez de vidas pasadas, y que lo llevaría fuere a donde fuere por el resto de mis días. Lo cierto es que durante esos 3 años había sentido como nunca antes el techo de la realidad o de la locura descender hasta doblarme, arquearme por completo. La soledad, cual vampírico almohadón de plumas, me iba vaciando de a poquito. Habían pasado casi 9 meses antes de que durmiera nuevamente abrazado, por algunas horas, al cuerpo de una mujer, una mulata que trabajaba en una de las oficinas del municipio. Ella, separada y con una preciosura de 3 años, producto de una violación a la salida de un boliche en la ciudad de Cayena. Yo, casi 9 meses para decidirme a romper los muros de mi prisión asexuada en la cual me hallaba. 9 meses de abstinencia, como para no desentonar con el presbiterio en el cual vivía. Durante todo ese tiempo, obviamente, había sentido que el cuerpo pedía desahogarse, pero algo o alguien me lo impedía. Recuerdo muy bien, hubo un acontecimiento que hizo darme cuenta que la calentura corporal estaba tomando proporciones inauditas. Era de noche, tomé el pendrive y lo introduje en el puerto USB de la notebook, la llave se iluminó con una luz azulada y a mí se me dio por pensar que mi llave USB estaba algo así como gozando de placer. Me di cuenta que me había excitado. Pensé en voz alta. Los diálogos en voz alta se hacían cada vez más recurrentes desde mi encierro. Estás hecho mierda. Al tiempo después, invité la bella mulata a cenar. ¿Cuánto vale el alma de un hombre solo? Lo mismo que la de un hombre acompañado. Pura mierda. Hasta aquella noche de mi relación sexual con la mulata, me decía a mí mismo que había preferido esperar tanto tiempo, cuestión de estar bien seguro antes de lanzarme en una aventura amorosa, cuestión de no empezar con idas y vueltas afectivas en un pueblito tan pequeño y el consiguiente chismerío que eso podía implicar, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que había sido percibido mi llegada. Me consideraban una especie de parapolicía estatal. Efectivamente lo era. Los distintos funcionarios públicos se sentían como vigilados. Efectivamente lo estaban. Cualquier paso en falso de mi parte significaría inmediatamente una fila de individuos pidiendo mi cabeza y por ende mi renuncia. Tenía entonces que salvaguardar mi imagen al máximo, y una fama de corredor de faldas no era lo ideal en estos casos. Cuestión de bien elegir la mujer adecuada, eso me hubiese gustado que fuese el verdadero motivo de la espera, el tema de la imagen profesional, el cargo que ostentaba y la concha de su hermana. La famosa noche de reencuentro con el placer
Ya solo en mi habitación del presbiterio, aliviado en el alma, sonriente en todo el cuerpo, el desagote había sido eficaz en todos los sentidos, pero sobre todo porque sentía que se me había destapado algunas cañerías emocionales bloqueadas. Me había dado cuenta que ese famoso lapso no había sido para elegir mejor, sino simplemente era el tiempo que había durado mi duelo, como si los 9 meses fuesen lo que había tardado en parir una bendita cicatriz, una puta pero efectiva curita para un orgullo herido, para este corazón, el mío, cerrado por derivo. Es la primera vez que lo hago con una negra, le confesé a la bella mulata. Yo nunca lo haría con un blanco, respondió la negra. Pero yo soy blanco, contesté casi a las carcajadas. No, tú no eres blanco, tú eres argentino, no es lo mismo. Los blancos vienen de Francia, odio a los blancos, nunca estaría con alguno. ¿Te casarías conmigo? ¿Por qué no? Es por ritual creol, te va a parecer un poco extraño, dijo la mulata mientras se levantaba del colchón dejando al descubierto un cuerpo escultural de ensueño. Casamiento cristiano, judío, hindú, musulmán, guayana, aluku, que es la etnia de los cimarrones, ¿qué más da para un mercenario como yo? Oh no, princesa, pensé para mis adentros. Tú eres como esos aparatos que se ponen en la pared y se adaptan a la electricidad que les van mandando, respondió ella mientras se trenzaba el pelo. Nunca me había sentido definido de manera tan precisa. 9 meses para lograr romper las cadenas que lo ataban al pasado, para conseguir escapar de la celda amorosa, al menos de esta, sabiendo que detrás de la puerta de salida me estaría esperando una nueva jaula. Aquella cuchillada del amor, sumada a la sensación de encierro que había sentido en aquel lugar inhóspito y selvático, habían sido peor que todo lo que podía recordar. Como si la selva tuviese el poder de volverlo todo mucho más fuerte, como si se tratara de una inmensa lupa verde, el calor más calor, el mosquito más mosquito, la malaria más malaria, el africano más africano, el indígena más indígena, el blanco más blanco y por supuesto yo más yo. A diferencia de lo que sucede en las junglas de cemento, aquí yo no encontraba forma de evasión alguna. Como en medio de un océano, la angustia y vos, solos los dos a contemplarse los monos que cada uno tendría en la cabeza. Donde corriera, a donde tratase de huir, siempre terminaba topándome de narices conmigo mismo. No cine, no fútbol, no familia, no amigos, no bar, no chicas, no anonimato. Del poco tiempo que llevaba metido en estos interminables llanos verdes, cuántos casos había visto o escuchado, gente que había aflojado, que había largado todo sin más y se había comprado el primer pasaje que lo retornara a la lobezna civilización, otros que se habían perdido en las drogas duras, en las bebidas, en la más completa y absoluta locura. Patrick se llamaba uno de estos últimos, Patrick, especie de filósofo blanco amazónico que había elegido la compañía de los amerindios a sus compatriotas franceses. La primera vez que me lo habían presentado, el hombre me había saludado en un claro estado de embriaguez. Buenos días, soy alcohólico, pero de lo más tranquilo. Patrick hablaba de física, de construcciones literarias. El viejo, como le decían, tenía algunas novias entre las jóvenes amerindias, según me habían contado. Cazaba, pescaba, tenía canoa propia, era blanco como yo. Quizás el alcohol era lo que lograba protegerlo de la celda. Caminos y elecciones que todo soldado de la interculturalidad, como el que suscribe, se debía de respetar y no juzgar. Reconfirmaba que de todas las angustias existenciales occidentales, la misma noción de tiempo y el miedo a la muerte eran, en medio de este endemoniado paraíso, la peor de todas las pestes que había traído consigo el diablo blanco.